El precio del silencio. El imperdonable regreso de un padre. Bienvenidos, espectadores increíbles. Prepárense para sumergirse en una narración que no solo sacudirá sus cimientos emocionales, sino que también les recordará el inmenso y subestimado poder de la resiliencia humana. La trama es simple en su crueldad inicial, pero compleja en su desarrollo. Él los abandonó a todos. Dejó a su pareja y a sus 2 pequeñas hijas, evaporándose del mapa sin dejar la más mínima pista de su paradero. 5 largos años después, sus caminos volvieron a cruzarse de forma inesperada, y su mundo, perfectamente construido, se hizo añicos ante la visión de lo que había perdido. Esta no es una simple historia, es una profunda travesía hacia la emoción más cruda, una exploración de las conexiones inesperadas y las heridas que nunca cierran del todo. Si lo que buscan es un relato que logre cautivarlos y atraparlos desde la primera palabra hasta la última conclusión, lo acaban de encontrar. Como siempre, les pedimos encarecidamente que pulsen el botón de me gusta, se suscriban a nuestro canal y dejen sus comentarios y reflexiones a lo largo de este impactante relato. Comencemos ya. Alejandro. Alejandro Vega, en apariencia, poseía todo lo que un hombre podría desear en la cúspide de su vida. O al menos eso era lo que proyectaba con impecable precisión al mundo exterior. A sus 32 años de edad, no solo era el CEO de una de las compañías tecnológicas de más rápido crecimiento en la nación, sino un magnate hecho a sí mismo. Alto, de presencia imponente y una autoridad natural, con un cabello rubio llamativo y unos ojos azules de mirada penetrante que parecían analizarlo todo. Se movía en las salas de juntas y las galas benéficas como si fuera un auténtico príncipe de la industria. Era célebre por su intelecto afilado, temido por su ambición sin escrúpulos y universalmente admirado por un éxito tan innegable como su arrogancia. Sin embargo, más allá de los trajes de corte exquisito y el resplandor constante de los flashes de los fotógrafos, una vacuidad profunda residía en su mirada, una falta de significado que ni siquiera él mismo podía identificar con palabras. Elena Herrera era radicalmente distinta a cualquier mujer que Alejandro hubiera conocido. Una artista plástica de orígenes humildes, carecía por completo de interés por el poder o la riqueza material. Sus ojos eran de un expresivo color marrón oscuro, llenos de historias silenciadas, y su larga cabellera ondulada siempre parecía estar salpicada por pequeños destellos de pintura, como un recordatorio constante de su verdadera pasión. Se conocieron en un evento de recaudación de fondos, pequeño e íntimo, en la ciudad de Crestwood. Él era un invitado renuente, forzado a asistir por obligaciones sociales. Ella estaba presentando discretamente su obra de arte, ocupando un rincón tranquilo en el gran salón, casi como una presencia etérea. La conexión entre ellos fue inesperada y palpable, una auténtica descarga eléctrica. A Elena no le importaba en absoluto quién era él. Le habló como si fuera simplemente un hombre, no una marca, no una figura pública, no un titular de prensa. Él encontró su honestidad, sin filtros, completamente desarmadora. Un alivio inusual. Ella, a su vez, percibió la vulnerabilidad oculta bajo su capa de arrogancia, encontrándola extrañamente humana. Vivieron un vórtice de 6 meses de romance, el tipo de relación vertiginosa que se siente como un sueño, incluso mientras se está viviendo. Rieron más de lo que él creyó posible. Él la observaba pintar en un silencio cómodo y cómplice.
Ella lo miraba trabajar con una fascinación silenciosa. Ella le enseñó a bajar el ritmo, a sentir de verdad, a quedarse quieto el tiempo suficiente para simplemente respirar. Él le mostró cómo debía soñar más ambiciosamente, cómo creer que merecía mucho más de lo que la vida le había dado. No era una relación perfecta. Él se mostraba frío a veces, distante sin explicación alguna. Había días en los que se retraía, momentos en los que miraba fijamente la nada. Pero Elena creyó firmemente en la bondad que veía en él, y Alejandro se aferraba desesperadamente a la luz que ella traía a su vida, aunque no la comprendiera del todo. Entonces, Elena descubrió que estaba embarazada, de gemelas. Al contárselo a Alejandro, sintió terror y euforia al mismo tiempo. Su reacción fue como un trueno en un cielo despejado. La miró como si ella lo hubiera traicionado, como si hubiera destrozado algo sagrado e irreparable. No levantó la voz, no maldijo ni acusó. Simplemente se quedó en silencio. Un silencio completo y aterrador. Durante las siguientes semanas, se distanció aún más. Faltó a las citas médicas. Dejó de responder a sus mensajes. Cuando nacieron las niñas, Isabela, Olivia y Sofía, Ruby, solo fue al hospital una vez. Las sostuvo por un breve instante. Dijo que eran hermosas y se marchó sin una palabra de despedida. Cuando las mellizas tenían apenas 4 meses de edad, él desapareció por completo. Un día estaba allí, distante, pero presente. Y al día siguiente, se había esfumado. Ni llamadas, ni apoyo financiero, ni una sola explicación. Elena lo buscó. Incluso fue a su empresa en una ocasión, solo para ser rechazada en la recepción, como una extraña sin importancia. Semanas después, un abogado se puso en contacto con ella en nombre de Alejandro, con un único mensaje seco y definitivo. No habrá más implicación, no más contacto. Junto al mensaje, llegó una suma considerable de dinero, enviada como si pudiera comprar su silencio, como si pudiera borrar su historia entera. Elena nunca tocó el dinero. Guardó todas las fotos de él, cada recuerdo, y se centró únicamente en sobrevivir y proteger a sus hijas. Alejandro Vega se desvaneció de sus vidas como un fantasma helado, dejando atrás a 2 pequeñas niñas que nunca conocerían a su padre, y a una mujer que se atrevió a confiar en un hombre que resultó ser más frío que el invierno mismo. Si fueras Elena, ¿cómo habrías enfrentado una traición tan profunda y la repentina responsabilidad de 2 recién nacidas? Comparte tus reflexiones sobre su fuerza en los comentarios. Los primeros días después de la desaparición de Alejandro fueron los más duros de la vida de Elena. A sus 26 años, se encontró sola en un apartamento de una habitación con 2 recién nacidas que no paraban de llorar, sin trabajo, sin ahorros y sin una familia en la que apoyarse. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años, y no tenía hermanos. El escaso sistema de apoyo que poseía consistía en otros artistas con dificultades y algunos conocidos, ninguno de los cuales podía ofrecer más que simpatía y algún favor ocasional de canguro. Su mundo se redujo a los llantos incesantes de 2 pequeñas niñas que demandaban mucho más de lo que ella podía ofrecerles. Había noches en las que se sentaba en el suelo del baño, la puerta cerrada, una toalla encajada bajo el hueco para ahogar el sonido de sus propios sollozos desesperados, tratando de no despertar a las bebés. Estaba agotada más allá de toda descripción, sobreviviendo a base de avena instantánea y café rancio, racionando la leche de fórmula como si fuera un tesoro incalculable.
Sus manos estaban ásperas y agrietadas por la limpieza constante. Su espalda le dolía por levantar y sostener a ambas niñas, y sus ojos, que antes rebosaban vida y color, estaban apagados por las noches sin dormir y las lágrimas silenciosas. Pero por muy cansada que estuviera, por muy abrumada que se sintiera, nunca dejó que se notara cuando estaba con Isabela y Sofía. Cuando ellas la miraban con sus grandes ojos azules, ella sonreía, besaba sus frentes y susurraba promesas que no estaba segura de poder cumplir. Que todo saldría bien, que la vida mejoraría, que ellas nunca se sentirían no deseadas. Comenzó a trabajar por las noches como personal de limpieza en un edificio de oficinas en el centro. Era el único empleo que encontró que pagaba ligeramente por encima del salario mínimo y no requería un título universitario ni horarios flexibles, ambos lujos que ella no podía permitirse. Durante el día, cuidaba de las niñas, cambiaba pañales, las acunaba hasta que se dormían. Les daba el biberón con manos temblorosas, mientras su propio estómago rugía de hambre. Robaba siestas de 10 minutos siempre que podía, generalmente con una bebé sobre su pecho y la otra acurrucada en el hueco de su brazo. No dormía, sino que se apagaba solo para despertar instantáneamente al primer sonido que emitía una de ellas. Vendió la mayoría de sus posesiones más preciadas, su caballete, sus lienzos, el tocadiscos vintage que tanto amaba, incluso la pulsera de plata que su madre le había regalado antes de morir. Cada venta se sentía como desprenderse de un pedazo de sí misma, pero el dinero se destinaba a pañales, toallitas, fórmula en polvo y el alquiler. Aprendió a estirar €1 hasta que chillaba. A veces pasaba días sin comer más que una tostada o una sopa de lata, solo para asegurarse de que las niñas tuvieran lo necesario. El orgullo ya no tenía cabida en su mundo. Rara vez pensaba en Alejandro en esos días, y cuando lo hacía, era con una especie de incredulidad entumecida. Le resultaba difícil conciliar al hombre que una vez le había tomado la mano y delineado la curva de su mandíbula, con el hombre que había abandonado a sus propias hijas sin una mirada atrás. Se repetía una y otra vez que no lo necesitaba, que las niñas tampoco lo requerían. Pero había momentos, instantes tranquilos y solitarios a las 3 de la mañana, con una bebé gritando y la otra con fiebre, en los que se preguntaba cómo podía él vivir consigo mismo, sabiendo lo que había dejado atrás. Con el tiempo, encontró pequeños focos de fuerza. Una mujer amable en la tienda de la esquina comenzó a guardarle pan y leche sobrantes. Una vecina jubilada de su edificio se ofreció a vigilar a las niñas durante 1 hora cada tarde para que Elena pudiera echar una siesta o salir a caminar. Estos gestos se convirtieron en auténticos salvavidas, pequeños recordatorios de que no todas las personas eran crueles o egoístas. Lentamente comenzó a reconstruirse. Aceptó un segundo trabajo en una cafetería los fines de semana, empujando a las niñas en un cochecito doble y dejándolas dormir en la parte trasera mientras ella limpiaba mesas y rellenaba cafeteras. Sus dedos le dolían por el uso excesivo, sus ojos le ardían por la falta de sueño, pero su espíritu, aunque maltratado, no se rompió. Lo que no podía dar a las niñas en confort material, lo derramaba sobre ellas en amor incondicional. Les leía constantemente, incluso cuando eran demasiado pequeñas para entender las palabras. Les cantaba mientras doblaba la ropa, hacía muecas tontas para hacerlas reír, y llevaba un diario donde escribía cartas a cada una de ellas, haciendo una crónica de sus hitos, sus personalidades incipientes, sus risas contagiosas.
En ese diario, se permitía soñar con un día en que correrían por los parques, sin preocupaciones, cuando podría comprarles libros y zapatos sin mirar la etiqueta del precio, cuando crecerían sabiendo que eran apreciadas y seguras. Elena vivía cada día, minuto a minuto. No había un plan a largo plazo, ninguna gran visión para el futuro. Solo el siguiente biberón, la siguiente siesta, el siguiente turno de trabajo. Pero incluso en ese constante estado de supervivencia, estaba construyendo algo feroz e irrompible. El amor arraigó más profundamente que el miedo. La resiliencia nació del dolor. Ya no solo estaba sobreviviendo por sí misma, estaba viviendo por dos pequeñas niñas que no tenían idea de lo que les había sido arrebatado, pero que algún día sabrían lo que se había construido en su lugar. ¿Qué cualidades específicas crees que desarrolló Elena durante estos años difíciles que serán cruciales para su futuro? Comparte tus pensamientos a continuación. No te pierdas el giro inesperado. Cuando Isabela y Sofía cumplieron 3 años, algo en Elena había cambiado fundamentalmente. La vida seguía siendo dura. Todavía había meses en los que el alquiler se reducía hasta el último euro. Noches en las que las niñas tosían mientras dormían, y Elena se quedaba despierta, con la preocupación acumulándose en su pecho. Pero ahora también había luz. Las niñas habían florecido en alegres y curiosas pequeñas, con rizos rubios indomables y ojos azules imposiblemente brillantes que atraían las miradas allá donde iban. Eran inseparables, como dos almas conectadas. Hablaban en un idioma compartido de risitas y pequeños secretos, terminando las frases de la otra antes de que estuvieran completamente formadas. Elena las observaba con una constante sensación de asombro, siempre con un rastro de incredulidad de que estas personitas perfectas hubieran salido de ella. A pesar de todo, a pesar del peso que cargaba y la soledad que aún se colaba a altas horas de la noche, sus hijas eran felices. Y en su felicidad, ella encontraba la fuerza. Un sábado por la tarde a principios de primavera, Elena llevó a las niñas a una feria callejera local. Había sido una decisión de última hora, una ruptura espontánea con su rutina habitual de trabajo, recados y noches tranquilas en casa. Las calles estaban abarrotadas de puestos que vendían artículos hechos a mano, camiones de comida con el aroma a algodón de azúcar y maíz asado flotando en el aire, y artistas callejeros haciendo malabares o pintando caras. Elena había logrado comprar a las niñas vestidos blancos a juego unas semanas antes en una tienda de segunda mano, y esa mañana los había lavado y planchado cuidadosamente. No sabía por qué lo hizo. Tal vez fue un pequeño acto de esperanza, una declaración silenciosa de que sus hijas también merecían la belleza. Mientras las niñas daban vueltas al ritmo de un violinista callejero, un fotógrafo local que cubría el evento se fijó en ellas. Se sintió atraído por su energía, la forma en que se movían en perfecta sincronía, sin ninguna coreografía, su cabello dorado atrapando la luz del sol mientras giraban. Sin interrumpirlas, tomó una foto. Fue solo un instante. 2 hermanas riendo en medio de una calle abarrotada, ajenas a la cámara o al mundo que las observaba. Subió la foto a su blog de fotografía esa noche, titulándola Alegría. Lo que no esperaba era que la foto se hiciera viral en cuestión de horas. La gente respondió con una emoción abrumadora, inundando los comentarios con palabras como mágico, puro y esperanzador. La foto se compartió en todas las redes sociales, fue recogida por páginas de la comunidad y finalmente apareció en una popular revista en línea que se centraba en historias de interés humano.
Elena solo se enteró cuando su amiga de la cafetería la llamó frenéticamente, exclamando: «Juro que acabo de ver a tus hijas en la página de inicio de Internet». Al principio, Elena sintió pánico. No estaba acostumbrada a ser vista, no después de tantos años tratando de permanecer invisible. Pero cuando vio la imagen, sus pequeñas manos entrelazadas, sus rostros iluminados por una alegría inocente, lloró. No por miedo, sino por algo más, algo que había estado latente durante mucho tiempo. Orgullo. Pocos días después, fue contactada por una agencia de modelos infantiles de la ciudad. El representante había visto la foto y quería reunirse con Elena y las niñas. Al principio, Elena dudó. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y ella había aprendido por las malas a no confiar en promesas envueltas en brillo. Pero la agencia era legítima, profesional y amable. Le ofrecieron control total, sin presión, y la oportunidad de ganar dinero de verdad. Dinero que podía cambiarlo todo. El primer trabajo de las niñas fue un simple anuncio para una marca de ropa especializada en conjuntos para hermanos. La sesión de fotos tuvo lugar en un estudio iluminado por el sol, lleno de juguetes de peluche y accesorios coloridos. Elena permaneció a su lado todo el tiempo, sin perderlas de vista. Para su sorpresa, Isabela y Sofía se adaptaron a la cámara de forma natural, riendo y jugando sin miedo, reaccionando al fotógrafo como si todo fuera solo un juego divertido. La marca las adoró. Otras ofertas siguieron. No pasó mucho tiempo antes de que Elena pudiera dejar su trabajo de limpieza y reducir sus horas en la cafetería. Por primera vez, tenían un margen de maniobra financiero, suficiente para pagar el alquiler por adelantado, para comprar fruta fresca sin calcular el coste por gramo, para reemplazar los zapatos gastados de las niñas por unos nuevos que realmente les sirvieran. Ella todavía vivía con cautela. Cada vez que depositaba un cheque, lo hacía con la molesta conciencia de que todo podría desvanecerse tan repentinamente como había llegado. Pero también empezó a permitirse pequeños lujos del alma. Compró nuevos materiales de arte y comenzó a pintar de nuevo durante las siestas de las niñas. Al principio, sus manos estaban rígidas, sus trazos vacilantes, como si hubiera olvidado el lenguaje del color. Pero luego la memoria muscular regresó, y con ella una inundación de emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Su primera pintura nueva fue de las niñas en la feria callejera, recreada de memoria. La tituló Aún girando. Elena también comenzó a mantener un portafolio de nuevo. Nada público, solo una carpeta en su escritorio, con imágenes escaneadas de su trabajo. Se sentía como si estuviera plantando semillas que no estaba segura de que florecerían alguna vez. Pero el acto por sí solo la hacía sentirse viva. Cuando las niñas le pedían historias, comenzó a inventar libros ilustrados sobre la marcha, narrando cuentos de princesas valientes que no necesitaban ser rescatadas, de hermanas gemelas que cruzaban bosques encantados y domaban dragones con bondad. A veces dibujaba a los personajes después, guardando los bocetos en la parte posterior de su diario. La vida no era fácil, de ninguna manera. Todavía había días malos, rabietas, fiebres, facturas que olvidaba, momentos de duda tan fuertes que la hacían resonar. Pero ahora también había algo más. Posibilidad. Un futuro que podía imaginar sin pánico. Ya no caminaba con la cabeza gacha. Ya no evitaba los espejos ni los rostros de los extraños. Algo había cambiado. No solo había sobrevivido, había comenzado a construir. Y todo comenzó con una sola fotografía, un momento de alegría sin filtros,
que el mundo presenció. ¿Cómo crees que el nuevo éxito y la confianza de Elena impactarán sus futuras interacciones con Alejandro si alguna vez se encuentran de nuevo? Comparte tus predicciones. No te pierdas la impactante reunión. Alejandro Vega no había pensado en Elena ni en las mellizas en años. No de verdad. En las raras ocasiones en que sus nombres parpadeaban en su mente, era más como un eco sordo que un recuerdo, como si le hubiera sucedido a otra persona en otra vida. Había enterrado ese capítulo tan profundamente que bien podría no haber existido jamás. En su mundo, no había lugar para la duda, ni tiempo para revisar el pasado. Los negocios lo habían consumido todo. Su empresa había duplicado su valor desde el año en que se marchó. Y ahora pasaba sus días volando entre ciudades, cerrando acuerdos millonarios, estrechando manos con otros multimillonarios, y permaneciendo bajo luces que nunca conseguían calentarlo del todo. Cada aspecto de su vida estaba calculado, curado y eficiente. Las personas más cercanas a él eran asistentes y publicistas. Lo más parecido a una familia que tenía era su chofer personal. Un jueves por la noche, en una gala benéfica de alto perfil en Midtown, su distancia cuidadosamente construida se hizo añicos. El evento era una exposición de arte que apoyaba la alfabetización infantil, algo a lo que su equipo de relaciones públicas le había instado a asistir por el bien de su imagen. Llegó tarde, vestido con su impecable traje negro habitual, preparado para hacer acto de presencia e irse sin demorarse. El espacio de la galería era de un blanco austero y minimalista, salpicado de vibrantes ilustraciones infantiles, muchas de ellas juguetonas y coloridas. Se movía entre la multitud con una indiferencia practicada hasta que se detuvo frente a un cuadro en particular que le hizo ahogarse. Era una acuarela, suave y onírica, que representaba a dos niñas pequeñas tomadas de la mano en una calle soleada, riendo bajo guirnaldas de luces de carnaval. Sus vestidos eran blancos, su cabello dorado caía en suaves rizos. Sus ojos, brillantes, claros, inconfundibles, eran azules. La pintura no estaba firmada, pero la pequeña placa debajo decía: Isabela y Sofía Poré Herrera. Se quedó mirando los nombres. El mundo pareció ladearse ligeramente bajo sus pies. Intentó marcharse, pero no pudo. Permaneció allí demasiado tiempo. La gente pasaba a su lado, ajena a que el hombre de postura perfecta se había convertido en piedra. 1000 pensamientos surgieron a través de él, pero ninguno pudo tomar forma concreta. Se encontró escudriñando a la multitud, examinando el rostro de cada mujer, esperando no encontrarla y aterrorizado de que pudiera hacerlo. No había pronunciado su nombre en voz alta en 5 años. Verlo en iniciales fue suficiente para que algo enterrado profundamente en su pecho se rompiera. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su ático con las luces apagadas, observando la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo, tratando de controlar el golpe frenético en su pecho. Sacó su teléfono y tecleó Isabela y Sofía en el buscador, sin saber qué esperaba encontrar. En segundos, apareció la foto. La de la feria callejera. Había circulado durante meses, pero él nunca la había visto. Allí estaban de nuevo, riendo, girando, vivas de una manera que se sintió como un rayo en una fotografía. Hizo clic en el artículo y lo escaneó rápidamente. Sus dedos se tensaron al llegar a la línea. Su madre, Elena Herrera, atribuye la alegría de sus hijas a haberla ayudado a sobrevivir a una dificultad inimaginable. No había ninguna mención a él,
ni una pizca de que hubiera existido alguna vez. Era como si la tierra se lo hubiera tragado entero y el mundo simplemente hubiera seguido adelante. Pasó las siguientes horas haciendo clic en cada enlace que pudo encontrar, leyendo entrevistas, viendo clips, rastreando una vida que se había desarrollado completamente sin él. Las niñas habían aparecido en un puñado de campañas publicitarias, siempre juntas, siempre sonriendo. Elena había comenzado a vender pinturas de nuevo discretamente. Ilustraciones infantiles, pequeños encargos, nada ostentoso, pero suficiente para ser notada en los círculos de arte locales. Ella se veía diferente en las fotos, más mayor, más fuerte, sus rasgos más suaves, pero su postura más firme. Había una estabilidad en su rostro, una calma que él no recordaba. Y sin embargo, aún podía ver a la Elena que había conocido en la forma en que sostenía las manos de sus hijas, en la inclinación de su cabeza cuando les sonreía. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el pecho, repentina y sin piedad. Se había dicho a sí mismo durante años que irse había sido lo correcto, que no estaba hecho para ser padre, que Elena y las niñas estarían mejor sin él, que desaparecer era una especie de misericordia. Pero las justificaciones se desmoronaron en la quietud de esa noche, ahogadas por la realidad innegable de lo que había perdido. Se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las noches de fiebre y consuelo, las risas que podrían haber sido suyas. Había dejado atrás no una versión rota de sí mismo, sino dos niñas vivas y respirando que ni siquiera sabían su nombre. A la mañana siguiente, canceló todas sus reuniones e hizo una llamada a un investigador privado. No tardó mucho. En 24 horas tenía su dirección. Era un pequeño apartamento en el límite de Riverside Heights, modesto pero limpio, con jardineras en los alféizares y dibujos de tiza en la acera exterior. Condujo hasta allí él mismo, sentado en la parte trasera de un coche negro, mirando fijamente el edificio, como si fuera el borde de un precipicio. El conductor le preguntó si quería salir. Alejandro no respondió. Observó, congelado, cómo se abría una puerta y dos niñas pequeñas bajaban corriendo los escalones. Estaban riendo, tirando la una de la otra hacia la calle. Detrás de ellas, Elena las seguía, llamándolas suavemente, sosteniendo una bolsa de supermercado en una mano y metiéndose un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja con la otra. El tiempo se detuvo. No lo había imaginado. Eran reales. Las niñas eran reales. Elena era real. Y él era el fantasma. Las observó desaparecer doblando la esquina. No salió. No habló. Simplemente se quedó allí sentado, completamente deshecho, su pecho pesado con una realización de la que no podía escapar. Habían construido un mundo sin él, y era hermoso. Y sin embargo, incluso desde la distancia, sintió la abrumadora y dolorosa atracción de ese mundo. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vega no sabía qué hacer a continuación. Imagina que eres Elena. ¿Qué emociones sentirías al ver a Alejandro después de todos estos años, especialmente ahora que has construido una vida sin él? ¿Cómo reaccionarías? Comparte tus pensamientos a continuación. No te pierdas la confrontación cruda y emocional. Alejandro regresó a esa calle de Riverside Heights 3 veces más, antes de encontrar el coraje para salir del coche. Cada vez, se sentaba en el asiento trasero, observando la puerta principal del apartamento de Elena desde detrás de los cristales tintados, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo.
Se dijo a sí mismo que solo estaba recopilando información, solo observando, solo esperando el momento adecuado. Pero la verdad era más simple y mucho más humillante. Estaba asustado. Era un hombre que se había enfrentado en salas de juntas a las personas más poderosas del mundo. Había negociado acuerdos de millones de dólares sin pestañear. Había silenciado salas enteras con una sola mirada. Y sin embargo, no podía enfrentarse a la mujer que había abandonado y a las hijas que nunca había sostenido más allá de sus primeros días de vida. No era el miedo a la confrontación lo que lo detenía. Era la vergüenza. Al cuarto día, poco después del mediodía, salió del coche. Llevaba un abrigo de lana sobre un traje oscuro, su uniforme habitual, aunque ahora se sentía como una armadura protectora. En una mano, llevaba una pequeña bolsa de papel con 2 ositos de peluche idénticos que había elegido después de pasear por una juguetería durante 1 hora. En la otra, un sobre sellado que contenía una carta que había reescrito al menos 20 veces. Las palabras seguían sin sentirse correctas. No había forma de decir lo que necesitaba decir. No sin sonar lamentable. Pero la llevaba de todos modos. La acera estaba en silencio. Algunas hojas caídas raspaban el pavimento con el viento. Sus zapatos lustrados resonaron contra el cemento mientras caminaba hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Se detuvo en lo alto de los escalones, mirando fijamente los números de latón de la puerta, obligándose a llamar. Su mano flotó en el aire. Luego cayó. No podía hacerlo. No así. Se dio la vuelta, listo para marcharse de nuevo, cuando la puerta se abrió detrás de él. Sofía fue la primera en aparecer. Era más pequeña de lo que esperaba. Llevaba una sudadera rosa con gatos de dibujos animados en la parte delantera y sostenía una pequeña caja de zumo. Lo miró con ojos azules muy abiertos que eran exactamente como los suyos. No había reconocimiento en su rostro, solo la cautelosa curiosidad de una niña que conoce a un extraño. Un momento después, Isabela salió detrás de ella, parloteando emocionada sobre algo, seguida por Elena, que se congeló a mitad de frase cuando lo vio. Durante un segundo largo y sofocante, nadie se movió. Elena lo miró fijamente, sus brazos extendiéndose instintivamente hacia las niñas, su cuerpo moviéndose frente a ellas con una fuerza tranquila y protectora. No pronunció su nombre. No parpadeó. No respiró. La garganta de Alejandro se cerró. La bolsa en su mano se sintió ridícula de repente. Dio un paso adelante y ofreció el sobre, su voz seca e inestable. Siento venir así. No sabía de ninguna otra manera. La expresión de Elena no cambió. Miró el sobre y luego a él. Sus ojos no estaban airados, ni eran suaves. Eran duros de una manera que venía de años de silencio, de soportar sin un cierre. Tomó la carta con las puntas de los dedos, como si pudiera quemar. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz baja y uniforme. Alejandro tragó saliva. No lo sé, dijo con cruda honestidad. Verlas, verte, disculparme, aunque no es ni de lejos suficiente. Al escuchar su voz, las niñas lo miraron de nuevo. Isabela ladeó la cabeza. Mamá, ¿quién es él? Elena no respondió de inmediato. Apretó la mandíbula. Se giró hacia las niñas y se arrodilló a su lado. Es alguien a quien solíamos conocer, alguien que cometió un error. Sofía lo miró de nuevo, su pequeña frente arrugada. ¿Está triste? Elena dudó. Luego asintió. Sí, muy triste. Algo en Alejandro se rompió. Se arrodilló.
sin atreverse a acercarse. Su voz se quebró cuando habló de nuevo. Me he perdido tanto. No merezco nada de vosotras. Pero solo necesitaba ver que estabais bien. Elena se puso de pie, manteniendo a las niñas cerca. Lo estamos, dijo en voz baja. Hemos estado bien durante mucho tiempo. Él asintió lentamente, un movimiento tenso y apenas visible, su pecho pesado de arrepentimiento. Puedo irme. No quise causar problemas. Por primera vez, Elena lo miró de verdad. Miró más allá del abrigo caro y los zapatos de diseñador, más allá del cabello perfectamente peinado y el exterior pulido. Vio lo que una vez había visto antes que nadie. Vio los bordes temblorosos de un hombre que se estaba desmoronando. No, dijo, sorprendiéndose a sí misma. No te vas a ir de nuevo. Esta vez no. Él la miró, sobresaltado. ¿Quieres verlas?, dijo ella, con la voz grave. ¿Quieres ser algo en sus vidas? Entonces preséntate. Demuéstralo. Gánatelo. Porque ellas no saben quién eres, y no voy a permitir que las vuelvas a lastimar. Él asintió, sus ojos brillantes de lágrimas. Haré lo que sea necesario. No te estoy prometiendo un lugar, dijo ella, dando un paso atrás. No eres su padre solo porque compartes su sangre. Tienes que convertirte en uno. Lo sé, susurró él. Elena miró los ositos de peluche en su mano, luego a las niñas. Puedes dejarlos en el porche. Alejandro colocó cuidadosamente la bolsa junto a los escalones. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el coche, sin saber si alguna vez se le permitiría entrar de nuevo en ese mundo, pero sabiendo que volvería. No como un CEO, no como el hombre que había sido, sino como alguien dispuesto a hacer el trabajo, sin importar cuánto tiempo le llevara. Y mientras se metía en el coche, secándose una lágrima que se había escapado sin permiso, se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía como un fantasma. Se sintió humano, y tal vez, solo tal vez, ese era un comienzo. Imagina que eres Elena. ¿Qué emociones sentirías al ver a Alejandro después de todos estos años, especialmente ahora que has construido una vida sin él? ¿Cómo reaccionarías? Comparte tus pensamientos a continuación. No te pierdas la confrontación cruda y emocional. Las semanas siguientes fueron todo menos sencillas. Elena no invitó a Alejandro de vuelta a sus vidas. No lo perdonó de la noche a la mañana, ni le concedió acceso a las niñas simplemente porque se había presentado con una expresión de remordimiento y una carta llena de disculpas. Su confianza no era algo que él pudiera recuperar con una visita o un regalo. Había sido destrozada 5 años antes, y ella había pasado todos los días desde entonces aprendiendo a vivir sin esperar que nadie recogiera los pedazos. Lo que Alejandro había hecho, marcharse cuando sus hijas solo tenían 4 meses, no era un error que pudiera pasarse por alto fácilmente. Había sido un abandono en su forma más completa, y aunque sus heridas habían cicatrizado, el dolor aún vivía justo debajo de la superficie. Lo que cambió, sin embargo, fue que Elena ahora también veía el dolor en él. No como una justificación, no como una redención, sino como una puerta entreabierta. Él se presentó de nuevo dos días después, esta vez sin flores, sin cartas, sin regalos. Solo él. Se paró en el mismo escalón, esperando pacientemente, y cuando Elena abrió la puerta, simplemente preguntó: ¿Puedo hablar con alguien bueno? Ella se quedó atónita por la sinceridad de su tono. Al principio, no respondió, pero algo dentro de ella finalmente le permitió asentir, solo una vez, antes de cerrar la puerta. Así fue como empezó. Elena solicitó la custodia legal total, poco después.
No era venganza, era protección. No estaba segura de si Alejandro seguiría viniendo, y no iba a arriesgar la seguridad de sus hijas con alguien que ya había demostrado con qué facilidad podía desaparecer. Él no se opuso. De hecho, se ofreció a pagar todos los gastos legales. Firmó cada documento, admitió cada fallo, y cuando llegó la fecha del tribunal, se sentó en silencio, escuchando cómo el abogado de Elena exponía la historia del abandono, con detalles minuciosos. Su propio abogado le había aconsejado impugnar, o al menos negociar, un régimen de visitas parcial, pero Alejandro se negó. «Ella tiene razón», dijo en una declaración al juez. «Ella lo ha hecho todo. Yo no estuve allí. No tengo derecho a exigir». Los medios de comunicación, por supuesto, se enteraron de la historia. Un CEO millonario de alto perfil, demandado por manutención infantil por una madre soltera con 2 hijas fotogénicas, era una narrativa demasiado tentadora para ignorar. Los titulares fueron brutales. La familia secreta del magnate tecnológico. Papá millonario abandonó a mellizas. Mamá crió a sus hijas sola. Ahora quiere volver. Los reporteros acecharon el edificio de Elena. Las cámaras esperaban fuera de su trabajo. Extraños en línea criticaban su crianza. Especulaban sobre sus motivos, llamándola tanto santa como cazafortunas. A pesar de todo, Elena permaneció en silencio. No emitió declaraciones. Rechazó todas las entrevistas. Su prioridad era proteger a Isabela y Sofía, para escudarlas de un mundo que no tenía derecho a su historia. Alejandro, a su favor, tampoco habló con la prensa. Su equipo de relaciones públicas le rogó que emitiera una disculpa cuidadosamente redactada para hacer que la historia fuera más digerible y perdonable. Los despidió. Luego tomó el dinero que habría gastado en controlar los daños y discretamente, sin previo aviso, lo donó a una organización sin ánimo de lucro que brindaba apoyo a madres solteras y niños en hogares de acogida. También comenzó a asistir a terapia 3 veces a la semana, con un especialista en trauma parental y reintegración familiar. No le dijo esto a Elena. No estaba tratando de sumar puntos. Estaba tratando de convertirse en alguien de quien sus hijas no se avergonzarían de conocer. Lenta y cautelosamente, Elena permitió una pequeña abertura de contacto. Comenzó con reuniones supervisadas en un centro neutral. A las niñas se les dijo que Alejandro era un amigo, alguien que se preocupaba por ellas. Eran curiosas, de corazón abierto, sin el peso de la historia para nublar su visión. Al principio, Alejandro se sentaba rígidamente en el borde de la alfombra de la sala de juegos, abrumado por la pequeñez de sus voces y la inmensidad de su propia culpa. Pero los niños son criaturas extrañas y generosas, y lo aceptaron con sorprendente facilidad, pidiéndole que ayudara a construir torres de bloques, a jugar a juegos de cartas de memoria y a leerles libros con voces graciosas. Él siguió su ejemplo, sin presionar, sin corregir, sin referirse nunca a sí mismo como su padre. Era simplemente Alex, el hombre de ojos cansados y sonrisa cuidadosa. Elena observaba todo. Nunca estaba a más de una habitación de distancia, y aunque su corazón permanecía en guardia, no podía negar lo que veía. Alejandro estaba intentándolo, no de forma ostentosa, no para llamar la atención, sino con una desesperación silenciosa que sugería que estaba aterrorizado de que se le diera esta oportunidad y la estropeara. Hacía preguntas, escuchaba. Nunca intentó reescribir el pasado ni disminuir el dolor. Y cuando las niñas comenzaron a referirse a él como
nuestro Alex. Fue Elena quien sintió que su pecho se apretaba con un sentimiento que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Una esperanza renuente. Hubo contratiempos, por supuesto. Momentos en que las niñas preguntaban por qué no había estado allí cuando eran bebés, y la voz de Alejandro flaqueaba, tratando de explicar. Momentos en que Elena casi le decía que se fuera de nuevo, cuando el peso de las viejas heridas amenazaba con arrastrarla hacia abajo. Pero él seguía regresando, no con promesas, no con disculpas, sino con presencia. Se presentaba. Lloviera o hiciera sol, o estuviera cansado o abrumado, nunca se perdió una sesión. Nunca pidió más de lo que se le dio. En el tribunal, se le concedió oficialmente un régimen de visitas limitado, condicionado a la terapia continua y al compromiso supervisado. Él lo aceptó todo, con la tranquila dignidad de un hombre que había perdido algo precioso y estaba aprendiendo a ganárselo de vuelta, pieza por pieza. El juez señaló, para que constara en acta, el extraordinario crecimiento y responsabilidad que Alejandro había demostrado. Una vista rara, dijo, en casos como estos. Por primera vez en 5 años, ya no había silencio entre ellos. Había dolor. Sí, y distancia, y muchas cosas sin decir. Pero también había conversación. Y en ese espacio frágil e inacabado, algo comenzó a arraigar. Todavía no el perdón. Todavía no la confianza. Pero el comienzo de algo que algún día podría convertirse en ambas cosas. ¿Cómo crees que el esfuerzo constante y la presencia, en lugar de los grandes gestos, impactan en última instancia el proceso de reconstrucción de la confianza y las relaciones? Comparte tus pensamientos a continuación. No te pierdas el clímax conmovedor de esta inolvidable historia. Han pasado 2 años. No volaron y no lo curaron todo, pero pasaron a su propio ritmo lento y honesto, día a día, estación tras estación. Alejandro se presentó a cada visita, cada cumpleaños, cada recital escolar y cada rodilla raspada en la que se le permitió estar presente. Se sentó en incómodas reuniones de padres y maestros, junto a Elena, en pequeñas sillas de plástico, siempre cuidando de no extralimitarse, siempre agradecido de estar allí. Nunca intentó forzar el afecto. Nunca esperó que las niñas lo llamaran papá. Era solo Alex, el hombre que las hacía reír con chistes malos y que siempre recordaba sus colores favoritos, que las llevaba a la librería cada 2 sábados y les dejaba elegir un libro a cada una sin mirar el precio. Su amor no se mostraba en grandes gestos, sino en la consistencia. Lenta y silenciosamente, se convirtió en una pieza fija en su mundo. No el centro, sino una parte fuerte y constante de él. Elena seguía siendo cautelosa, aunque ya no fría. Era madre ante todo, y siempre. Su confianza se había ganado gradualmente, como arena llenando un frasco grano a grano. Lo que más le sorprendió no fue cuánto había cambiado Alejandro, sino cuán poco miedo tenía de dejarla ver el esfuerzo detrás del cambio. No actuaba como un hombre que lo tenía todo resuelto. Admitía cuando se sentía inseguro, le pedía su opinión. Se disculpaba, no solo por el pasado, sino por pequeñas cosas del presente, los pequeños tropiezos que la mayoría de la gente ignoraba. Se había convertido en un hombre que asumía la responsabilidad, incluso cuando podría haber puesto excusas. Y eso, más que ninguna otra cosa, la hizo empezar a creer en él de nuevo. A estas alturas, las niñas tenían 7 años. Habían crecido, sus rasgos de bebé dando paso a los primeros destellos de las jóvenes, en las que se convertirían algún día. Todavía usaban atuendos a juego a veces.
no porque Elena las vistiera así, sino porque ellas insistían en ello. Les encantaban los libros de cuentos y los kits de ciencias, jugaban al fútbol en el parque y tenían un número alarmante de opiniones sobre todo, desde los cereales de desayuno hasta la política. Y en algún momento habían comenzado a llamarlo nuestro Alex menos y papi más. No siempre, no de forma constante, pero lo suficiente como para que se le hiciera un nudo en la garganta cuando sucedía. Elena no se apresuraba a definir lo que eran ahora. No necesitaba una etiqueta para ello. Sus vidas se habían convertido en algo real, algo arraigado en el esfuerzo mutuo. No vivían juntos. Elena había establecido ese límite al principio, pero Alejandro se había mudado a un vecindario a solo 20 minutos de distancia. Encontró una modesta casa adosada con un pequeño jardín e invitó a las niñas a plantar flores allí los fines de semana. Eligieron margaritas y girasoles y lo llamaron el Rincón Feliz. Nunca intentó tomar decisiones de crianza, pero comenzó a pedir que se le incluyera en cosas como los formularios de inscripción escolar y las visitas al médico. Y después de un tiempo, Elena comenzó a decir que sí. Luego llegó el día que lo cambiaría todo de nuevo, pero de una manera que nadie esperaba. Un programa de entrevistas nacional, conocido por honrar a héroes cotidianos y reuniones sorpresa, se puso en contacto con el correo electrónico de Elena después de descubrir su obra de arte y la foto viral de las mellizas de años antes. Al principio, ella se negó. No tenía interés en convertir su historia en un espectáculo. Pero después de varias conversaciones, se dio cuenta de que el propósito del programa no era la fama. Era el reconocimiento y, lo que es más importante, una plataforma. Querían destacar la resiliencia de las madres solteras, la belleza de una familia construida a través de la lucha y la fuerza silenciosa de las personas que sobreviven a lo que parece imposible. Elena accedió con una condición. El enfoque estaría en las niñas y el arte, no en el dolor. Alejandro también fue invitado, por sugerencia del productor, pero fue Elena quien decidió permitirle ir. Ella le envió una nota, simple y breve. ¿Quieren que estés allí? Yo también. El estudio era grande y estaba muy iluminado, lleno de cámaras y una audiencia en vivo, pero la calidez del anfitrión lo hacía sentir más como una sala de estar que un escenario. Elena y las niñas se sentaron primero. El anfitrión las guió a través de preguntas sobre arte, sobre crecer juntas, sobre la risa y la curación. Hubo sonrisas, algunas lágrimas e incluso algunas risitas de la multitud, cuando Sofía declaró que su mamá era mejor que los superhéroes, porque ni siquiera necesita una capa para salvar el día. Luego, el anfitrión gesticuló hacia el lateral del escenario y presentó al siguiente invitado. Alejandro salió entre suaves aplausos. Las niñas corrieron a abrazarlo, completamente ajenas a las cámaras, y el anfitrión le pidió suavemente que compartiera su parte de la historia. Él no la edulcoró. Dijo que había fallado. Dijo que se había alejado de algo precioso porque estaba asustado y roto. Admitió que no merecía una segunda oportunidad, pero que Elena le había dado la oportunidad de convertirse en el tipo de hombre que debería haber sido desde el principio, y que las niñas, a través de su amor y apertura, le habían enseñado a ser padre. No quedó un ojo seco en la sala cuando se giró hacia Elena. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló un pequeño trozo de papel. No era un discurso, no era una proposición en el sentido tradicional. Era una promesa, escrita a mano e imperfecta.
Leyó en voz alta. Tú les diste la vida. Tú me diste un alma. Me enseñaste cómo es el amor cuando es difícil y qué significa la gracia cuando es inmerecida. No estoy pidiendo un para siempre. Estoy pidiendo la oportunidad de seguir presentándome para ellas y para ti. La multitud contuvo la respiración. Elena no dijo nada al principio. Lo miró fijamente durante un largo momento. El recuerdo de todo lo que habían sido y todo lo que habían sobrevivido parpadeando en su rostro. Luego extendió la mano, no con un gesto dramático, no con lágrimas, sino con una mirada tranquila y conocedora. Una señal. Sí, quizás aún no para siempre, pero sí al presente. Sí a la curación. Sí a seguir adelante. La audiencia se puso de pie. El anfitrión dio un paso atrás. Las cámaras se apagaron. Y por un momento, el mundo fuera del estudio desapareció, dejando solo a los cuatro. Dos niñas que nunca habían dejado de creer en la magia, una madre que se había convertido en una fortaleza, y un hombre que estaba aprendiendo a ser un hogar. No fue un final perfecto. No fue un cuento de hadas. Fue algo mejor. Un comienzo real. ¿Cuál crees que es el aspecto más impactante de la confesión pública de Alejandro y la tranquila aceptación de Elena? Comparte tus pensamientos a continuación. 6 meses después, el ritmo de sus vidas había cambiado. No drásticamente, no como un giro repentino en la trama de una novela, sino lenta y naturalmente, como las mareas tirando de la orilla, centímetro a centímetro. Elena y Alejandro no se mudaron a vivir juntos, ni se apresuraron a poner una nueva etiqueta a su relación. No hubo grandes declaraciones ni contratos firmados, pero sí hubo presencia. Hubo tiempo compartido, esfuerzo equitativo y decisiones tomadas juntas, sin miedo ni resentimiento. Las líneas que una vez habían sido dibujadas con hierro se habían suavizado en algo más fluido. Alejandro ahora recogía a las niñas de la escuela los miércoles. Se quedaba a cenar los viernes y a menudo pasaba los domingos por la mañana con ellas en el mercado de agricultores, dejando que Sofía lo convenciera de comprar mermelada que no necesitaba. E Isabela lo desafiaba a carreras entre los puestos de productos. Se convirtió en un patrón, una asociación forjada no por obligación, sino por la confianza duramente ganada. Elena seguía protegiendo ferozmente su independencia. Después de todos esos años sobreviviendo sola, de demostrar que podía cargar con el mundo sobre sus hombros, no entregó su vida como un regalo para ser desenvuelto. Pero ya no cargaba con la carga sola. Dejó que Alejandro cargara con pedazos de ella. No solo las partes de la crianza, sino también las cosas tranquilas, los formularios escolares, la colada olvidada, las mañanas en las que estaba demasiado cansada para cocinar. Y lentamente, sus defensas dejaron de sentirse como una armadura y comenzaron a sentirse como límites que podían doblarse sin romperse. Alejandro había cambiado de maneras que pocas personas logran. Todavía dirigía su empresa, todavía usaba trajes caros, celebraba reuniones con inversores y desarrolladores, pero había algo inquebrantablemente diferente en él. Ya no operaba desde un lugar de desapego. Hablaba menos como un hombre en control y más como un hombre que prestaba atención. Se había convertido en un oyente. Había aprendido a decir, no lo sé, tenías razón y lo siento, no por debilidad, sino por un profundo respeto por la vida de la que una vez se había alejado y a la que ahora se sentía honrado de que se le permitiera volver a entrar. El hombre que una vez se había desvanecido sin una palabra, ahora se quedaba, cuando era inconveniente, cuando era doloroso, cuando requería paciencia y humildad. Y las niñas se dieron cuenta.
Los niños siempre están observando, incluso cuando no entienden. Isabela comenzó a dibujar a su familia con 4 figuras en lugar de 3. Sofía comenzó a llamarlo papi en una conversación casual, sin pedir permiso, sin hacer una ceremonia de ello, simplemente reclamando la palabra como si siempre le hubiera pertenecido. Elena continuó pintando. Su trabajo había ganado un reconocimiento tranquilo después de que se emitiera el programa de entrevistas. Pequeñas galerías se pusieron en contacto con ella. Algunas editoriales preguntaron si consideraría ilustrar libros infantiles. Aceptó uno, una historia suave sobre hermanas gemelas que persiguen estrellas y construyen hogares de luz. Y por primera vez en años, sintió que estaba de pie no solo como madre, sino como artista, como una mujer con algo propio de nuevo. Su mundo ya no se definía por la supervivencia, sino por la creación. Las niñas la observaban pintar en la mesa de la cocina, a veces añadiendo garabatos en las esquinas, haciendo preguntas sobre los personajes. No era glamuroso, pero estaba profundamente vivo. El apartamento, antes abarrotado y cansado, ahora se sentía como un lugar donde las cosas crecían. Una tarde, justo antes de que terminara el año escolar, los 4 fueron al parque donde se había celebrado la feria callejera original años antes. Las niñas corrieron hacia adelante, persiguiéndose, riendo a carcajadas con sus vestidos a juego, todavía irradiando esa misma alegría que una vez detuvo el tiempo en una sola fotografía. Elena y Alejandro se sentaron en un banco bajo un árbol, observándolas, sin hablar por un rato. No era necesario. Estaban rodeados por los sonidos de la risa de los niños, el susurro de las hojas y el ritmo familiar del silencio compartido. Finalmente, Alejandro se giró hacia ella y dijo: «Yo solía pensar que el amor tenía que ganarse con la perfección. Pero tú me enseñaste que se gana con la consistencia, con presentarse, incluso cuando tienes miedo». Elena lo miró, no con la intensa ferocidad del viejo dolor, sino con la tranquila fuerza de alguien que ha superado su propia angustia. «La perfección nunca fue lo que quise», dijo. «Solo la verdad. Solo alguien que se queda cuando es difícil». Y él se había quedado, no porque quisiera reescribir el pasado, sino porque estaba listo para vivir el futuro. Honesto, complicado, y juntos. Esa noche, mientras las niñas se dormían acurrucadas junto a Elena en el sofá, una suave lluvia golpeaba las ventanas. Alejandro estaba en la cocina lavando los platos, tarareando una melodía que ni siquiera se daba cuenta de que conocía. No necesitaba una ceremonia, ni un título, ni aplausos. Ahora tenía un hogar, no un lugar, sino un sentido de pertenencia, una oportunidad para seguir presentándose. Y de la manera tranquila y sin pretensiones que más importaba, finalmente se había convertido en el hombre que ellas merecían. No fue un cuento de hadas. Fue mejor. Fue real. Esta historia no trata de la redención a través del romance o las soluciones ordenadas. Se trata del trabajo lento, a menudo doloroso, de asumir la responsabilidad por el daño que causamos y el raro coraje que se necesita para perdonar sin olvidar. La transformación de Alejandro no es heroica, es humana. Él no se gana un final de cuento de hadas porque regresa. Se lo gana porque elige, una y otra vez, quedarse cuando es incómodo, humillante y difícil. Y la fuerza de Elena reside no solo en su supervivencia, sino en su negativa a que la amargura la defina. Ella protege, ella construye, y finalmente, permite que la luz vuelva a entrar. No porque necesite ser salvada, sino porque reconoce cuando alguien finalmente aprende a amar de la manera correcta. La verdadera belleza de este final
es que no promete la perfección, promete esfuerzo. Y a veces, ese es el tipo de amor más honesto y poderoso que existe. La consolidación, la arquitectura de una nueva vida. 6 meses después de aquella entrevista en televisión, la vida se instaló en una rutina de profunda honestidad. La relación entre Elena y Alejandro no era un romance reavivado, sino una asociación forjada por el respeto mutuo y el amor incondicional hacia Isabela y Sofía. Habían superado el drama, pero les quedaba el trabajo diario. Construir la arquitectura de una vida compartida sin los cimientos de un pasado feliz. El primer gran paso fue la transparencia total en las finanzas. Alejandro, sintiéndose en deuda, había intentado pagar la hipoteca del nuevo, aunque modesto, apartamento de Elena. Ella se negó tajantemente. No quería sentirse comprada o dependiente. Aceptó, sin embargo, que él estableciera un fondo universitario generoso y que se hiciera cargo de todos los gastos de las niñas, desde la escuela privada hasta las clases de ballet y fútbol. Este acuerdo, frío sobre el papel, era un símbolo de su nueva igualdad. Él contribuía como padre. Ella mantenía su autonomía como proveedora. El desafío de la sombra pública. A pesar de que el programa de entrevistas había suavizado el tono, la fama no deseada seguía siendo una sombra. Los paparazzi ocasionalmente seguían a Alejandro o a las niñas. Para protegerlas de la curiosidad intrusiva, Alejandro tomó una decisión drástica. Dimitió como CEO. Anunció a la Junta que pasaría a ser inversor principal y asesor estratégico. Este movimiento sorprendió a Wall Street, pero significó el sacrificio de su ambición total a cambio de tiempo irreemplazable. Elena, al enterarse, solo le preguntó, ¿estás bien con esto? Él le respondió que por primera vez, su agenda estaba impulsada por algo que valía más que cualquier valoración bursátil. Ahora, en lugar de cerrar tratos en Asia, ayudaba a las niñas con la tarea de matemáticas y las llevaba a comprar helados. Elena y el arte como refugio. Con más estabilidad, Elena pudo dedicarse completamente a su arte. Su primer encargo de un libro ilustrado fue un éxito local, y las editoriales la animaron a escribir sobre su vida y su proceso de curación a través del arte. Ella eligió un camino intermedio, creando un taller comunitario para madres solteras. En lugar de centrarse en el dolor, el taller, llamado El lienzo de la fortaleza, se centró en la creación de identidad después de una pérdida. Ella les enseñó a pintar no solo con pinceles, sino con la confianza recuperada. Alejandro, con sus nuevas habilidades de gestor de tiempo libre, se ofreció a cuidar a las niñas una tarde a la semana para que Elena pudiera concentrarse. Un acto de apoyo práctico que valía más que 1000 disculpas. La conversación, inevitable, un sábado por la mañana, mientras esperaban a las niñas a la salida de su clase de natación, Elena finalmente formuló la pregunta que había evitado durante años. Alex, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste de esa manera? No el dinero, ni la nota legal. Me refiero a antes, en el hospital. ¿Qué viste en ti que te hizo creer que eras incapaz de ser su padre? Alejandro, que ahora se permitía ser llamado Alex por ella en privado, se quedó mirando las baldosas mojadas de la piscina. Respiró profundamente. Lo que vi fue a mi padre, confesó, con la voz áspera. Mi padre no se fue, se quedó, pero era una presencia vacía, un hombre de negocios consumido que veía la paternidad como una obligación, no como una alegría. Cuando te vi embarazada, la ambición y el miedo me gritaron que yo sería exactamente igual, que solo las destruiría.
creí que mi ausencia absoluta sería menos destructiva que mi presencia tóxica. Me convencí de que si les dejaba suficiente dinero, el daño sería mitigado. Fui un cobarde, Elena. No fue falta de amor. Fue un terror paralizante a la repetición. Elena asimiló sus palabras en un silencio prolongado, notando la honestidad brutal en sus ojos. No era una excusa, era una explicación dolorosa. Destruiste la vida que teníamos por miedo a destruir la vida que no quería ser, respondió ella en voz baja. Pero la diferencia entre tú y él es que tú volviste para arreglar el daño que creías inevitable, y te quedaste. Alex asintió, las lágrimas asomando. Me quedé porque vosotras me demostrasteis que me equivoqué. Me salvasteis de convertirme en un fantasma como mi padre, incluso cuando yo ya era vuestro fantasma. En ese momento, las niñas salieron, envueltas en toallas. Vieron la intensidad en los rostros de sus padres, pero solo Sofía preguntó, inocentemente, ¿estáis bien, Alex y mamá? Elena tomó la mano de Alex, un gesto espontáneo que no había permitido en años, y sonrió. Estamos más que bien, cariño. Estamos construyendo. El verdadero final, el ancla, pasaron 2 años más. El rincón feliz del jardín se había llenado de hortalizas que las niñas aprendían a cuidar. Isabela ya era lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que Alex y su madre compartían una historia larga y complicada, pero no preguntaba. Sabía, por la forma en que él miraba a su madre, que su amor por ellas era la fuerza más grande de su vida. Un anochecer de verano, Elena y Alex se sentaron en el porche, observando a las niñas jugar con la luz. Dijiste que harías lo que fuera necesario, Alex, dijo Elena, rompiendo el silencio. Y lo digo en serio. Siempre, respondió él, mirándola. Lo has hecho. Lo que me has dado en estos años vale más que el dinero que rechazamos. Me has dado un ancla. Alex no necesitó preguntar. Él sabía que su ancla no era una relación romántica, sino la certeza inquebrantable de que se quedaría. En el arte, un ancla es lo que fija la composición, continuó ella. Antes, yo era el único punto de anclaje de sus vidas. Ahora, tú estás aquí. 2 anclas no se mueven. Ella se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. Un beso de socia, de amiga y de alma agradecida. La historia de Elena y Alex no terminó con una boda, ni con un nuevo bebé, sino con un profundo, inamovible sentido de paz. Se habían convertido en una familia de nuevo, anclada no por el destino o el romance, sino por el compromiso elegido y la humildad ganada. ¿Qué parte de la conversación sobre el miedo de Alex a la repetición crees que fue el momento clave para que Elena finalmente soltara el último vestigio de resentimiento? Deja tus reflexiones en los comentarios.